Buen día, mi nombre es Lucero Vilca Espinal, estudiante de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Formación Profesional de Obstetricia. El día de hoy vamos a hablar sobre la hemodinámica. La hemodinámica es el estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas, es decir, va a estudiar los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular. En general, estos principios son los mismos que se aplican al movimiento de los fluidos. Tiene tres factores básicos, que son el flujo sanguíneo, la resistencia vascular y las diferencias de presión. A continuación vamos a ver lo que es la diferencia de presión. A ver, aquí tenemos dos tipos de circulación, que son la sistémica y la pulmonar. Dentro de la sistémica vamos a poder observar que la presión se da de 80 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio. Ahora, a medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, esta presión va a bajar progresivamente hasta llegar a 0 milímetros de mercurio. También tenemos lo que es la presión capilar, que se va a dar desde en extremos arteriolares de 35 milímetros de mercurio y otro en extremos venosos de 10 milímetros de mercurio. Por último, tenemos la presión media funcional, que se da de 17 milímetros de mercurio. Esta es una presión suficientemente baja que permite pequeñas fugas de plasma a través de los poros diminutos de las paredes capilares. Por otro lado, tenemos a lo que es la circulación pulmonar. A ver, dentro de aquí tenemos que la presión va a ir desde 8 milímetros de mercurio a 25 milímetros de mercurio. Tenemos lo que es la presión arterial media, que va a ir 16 milímetros de mercurio. Y la presión capilar media, de 7 milímetros de mercurio. A pesar de que este sea bajo, estas presiones son suficientes y necesarias para el intercambio de gases en los capilares pulmonares. Ahora vamos a continuar con lo que es resistencia vascular. Esto se refiere a los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso, es decir, que esta resistencia será consecuencia de la fricción entre el flujo de la sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. Ahora, esto se puede calcular a través de una fórmula que se conoce como la ley de Ohm, donde F es el flujo sanguíneo, la letra P es la diferencia de la presión que está entre los dos extremos del vaso, en este caso, como vemos, P1 y P2, y la letra R, que es la resistencia. Originalmente, la fórmula es F, que es igual a presión sobre la resistencia. Esto es para poder hallar el flujo sanguíneo, pero si nosotros queremos hallar la resistencia, la fórmula sería resistencia es igual a presión sobre flujo sanguíneo. Ahora pasamos a lo que es la viscosidad de la sangre. Según la ley de Poiseuille, la viscosidad de la sangre es otro de los factores importantes. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor será el flujo en un vaso, si todos los demás factores se mantienen constantes. Pero, ¿qué se hace que la sangre sea tan viscosa? Pues
Principalmente es por el número de eritrocitos suspendidos en la sangre, ya que cada uno de los cuales ejerce un arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso sanguíneo. La viscosidad de la sangre aumenta drásticamente a medida que lo hace el hematocrito. Por ello, la viscosidad de la sangre total con un hematoma sería de 3 a 4, lo que significaría que se necesitan 3 veces más la presión para obligar a la sangre total a atravesar un vaso. Ahora, si el hematocrito aumenta hasta 60 o 70, como sucede en personas con policitemia, la viscosidad de la sangre puede ser hasta 10 veces mayor que la del agua, y su flujo a través de los vasos sanguíneos se retrasa mucho. Otros factores que afectan a la viscosidad de la sangre son la concentración y el tipo de las proteínas plasmáticas. Pero estos efectos son mucho menores que el efecto del hematocrito, por lo que no son aspectos significativos en la mayoría de los estudios de hemodinámicas. Continuamos con lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo sanguíneo es la cantidad de la sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Y eso se puede medir en milímetros o litros sobre segundos o minutos. A ver, en primer lugar tenemos lo que es el flujo laminar. Esto se da cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través del vaso sanguíneo largo y liso, manteniendo cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. También vamos a tener un perfil parabólico antes del flujo turbulento. Esto se da durante el flujo laminar, ya que cuando se produce la velocidad del flujo en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores. La causa de estos es que las moléculas del líquido que tocan la pared se mueven lentamente por su adherencia a la pared del vaso. Por tanto, el líquido de la pared central del vaso se puede mover rápidamente, para así cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con más rapidez que las capas más externas. Ahora, lo que es el flujo turbulento se da cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande. Así, cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace un giro brusco. Esto significa que el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal y también longitudinal, formando así espirales que se denominan corrientes de torbellino, que son similares a los remolinos que se ven con frecuencia en los ríos. Cuando hay estas corrientes, el flujo sanguíneo encontrará una resistencia mucho mayor que cuando el flujo es laminar. ¿Por qué? Porque los torbellinos van a aumentar mucho la fricción global del flujo del vaso. Ahora pasamos a lo que es distensibilidad y capacitancia. La distensibilidad es una característica muy importante del aparato vascular, ya que su naturaleza distensible de las arterias va a permitir acomodarse al gasto pulsátil del corazón y así superar las pulsaciones de la presión. Esta capacidad va a proporcionar un flujo de sangre continua y homogénea a través de los vasos sanguíneos muy pequeños de los tejidos. Los vasos más distensibles del cuerpo van a las venas, ya que son capaces de almacenar de 0,5 a 1 litro de sangre extra, con incrementos incluso leves de la presión venosa. Por tanto, las venas van a ejercer un reservorio para almacenar grandes cantidades de sangre extra que pueden utilizarse siempre que se requiere en cualquier otro punto de circulación. Esta distensibilidad se va a expresar como el incremento fraccionario del volumen por cada milímetro de mercurio, que aumenta la presión. Esto se va a hallar según una fórmula que va a ser
Distensibilidad vascular va a ser igual al aumento de volumen sobre el aumento de la presión por el volumen original. Es decir, si un milímetro de mercurio provoca el aumento de volumen de 1 milímetro en un vaso originalmente contenido 10 milímetros de sangre, la distensibilidad sería de 0,1 por milímetro de mercurio o del 10% por milímetro de mercurio. Ahora veremos sobre lo que es la capacitancia vascular, que viene a ser la cantidad total de sangre que se puede acumular en un determinado territorio de la circulación por cada milímetro de mercurio de presión. Esto quiere decir que un vaso muy distensible que tiene el volumen muy pequeño puede tener una capacitancia mucho menor que un vaso mucho menos distensible que tenga un volumen grande. La capacitancia de una vena sistemática es 24 veces mayor que la de su arteria correspondiente porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor. Entonces, para esto vamos a requerir de una fórmula que viene a ser la capacitancia vascular va a ser igual al aumento de volumen sobre el aumento de presión. Esto podemos deducirlo que a mayor capacitancia de un vaso, más fácilmente se distiende por defecto de la presión. Ahora vamos a ver sobre lo que es la relación entre el flujo y también la velocidad del flujo. La velocidad del flujo sanguíneo es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo, lo cual el diámetro y el área de la sección transversal de los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular va a ser la variable, por lo que estas diferencias en el diámetro y en el área tienen a su vez repercusiones importantes sobre la velocidad de flujo, por lo que la relación entre la velocidad del flujo y el área de sección transversal, que depende del diámetro del vaso, va a ser con una siguiente fórmula. En la fórmula vamos a ver que la letra V es igual a la velocidad del flujo sanguíneo, que se medirá por centímetros sobre segundos. A su vez tenemos la letra Q, que viene a ser el flujo, que se mide por milímetros por segundo. Y finalmente la letra A, que es el área de sección transversal, que se mide por centímetros cuadrados. En la velocidad del flujo sanguíneo, que va a ser la letra V, es la velocidad lineal y hace referencia a la tasa de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. Así, la velocidad se expresa en unidades de distancia por unidad de tiempo. El flujo, que va a ser el volumen por unidad de tiempo y se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo. Y por último, el área, que va a ser la sección transversal de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, la aorta de un grupo de vasos sanguíneos. El flujo sanguíneo a través de un vaso, de una serie de vasos sanguíneos, va a estar determinado por dos factores. Uno, que es la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso, quiere decir la entrada y la salida, y el otro, que es la resistencia del vaso del flujo sanguíneo. Finalmente veremos lo que es la relación entre el diámetro vascular y la velocidad de flujo. Según el teorema de Bernoulli, la energía mecánica total de un flujo incomprensible y no viscoso es constante a lo largo de una línea de corriente. Estas van a ser líneas de flujo imaginarios, que siempre van a estar paralelas a la dirección del flujo en cada punto, y en el caso del flujo uniforme van a coincidir con la trayectoria de las partículas individuales de fluido. También nos explica sobre cómo un líquido ideal, que viene a ser la sangre, fluye a pesar del roce con las paredes de las venas, arterias y capilares por donde circula la sangre. Se observa también la suma del calibre de todos los capilares. Estas son mayores de la aorta. Por esa razón se explica que en la aorta la sangre fluye más rápidamente a pesar de
tener el mismo flujo que en los capilares, puesto que la sangre fluye más rápidamente en las secciones más anchas. La circulación va a ser pulsátil, por lo que va a haber cambios de velocidad y presión constantes, reflejando así una conversión entre dos formas de energía, lo cual el flujo sanguíneo realmente va a ser una zona de mayor energía a una de menor energía. Esta energía va a constar de presión o energía potencial y velocidad o energía cinética, lo cual el efecto de Bernoulli, la interconversión entre estos dos tipos de energía, van a tener de compensa para así mantener una gradiente de energía. Y bien, eso sería todo en cuanto a la hemodinámica. Gracias.